Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a esta primerísima edición de Hablemos de Sectas, el programa de actualidad y debate de la Asociación Civil Argentina de Ayuda a Víctimas de Sectas, hecho por sobrevivientes para contarte todos los detalles del suceso sectario. Mi nombre es Isaac Martínez y quiero presentarte a mi equipo de trabajo. Te lo voy a presentar de a uno, empezando por Dani, que está acá a mi lado. Bienvenida, Dani. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. Mi nombre es Daniela Méndez, trabajo como profesora y también, acá con ustedes. Gracias por venir. Súper completa la presentación. Ahora seguimos con lo nuestro. Quiero seguir presentando a Marcos, que es el próximo. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo estás? Muy contento de estar acá. Qué bueno. Contanos a qué te dedicas. Estoy en una empresa de transporte. Ahí está. Atención al público. ¿Puede ser? No, ya dejé esa parte. Pero seguramente voy a atender a mucho público cuando me reciba de psicólogo. Ok, el futuro licenciado. Y por último, la panera del grupo. Quiero presentarles a Sarita. Buenas. ¿Cómo estás? Y acá andamos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo ¿Mazo? tranca. Qué bueno. Sí, contenta de poder arrancar con esto, que lo veníamos. Es verdad, chicos, estoy súper feliz de que al final se nos dio, ¿no? Que pudimos concretar. Yeah. Más allá, ¿no? De la excitación y la emoción propia de estar haciendo esto por primera vez, estoy contento porque de esta manera también estamos cumpliendo con los objetivos propuestos, ¿no? En los estatutos de nuestra asociación. Sure. Y también cumpliendo con el deber institucional. O sea, teniendo en cuenta que somos la única asociación civil activa en Argentina que está trabajando con este objeto social. Entonces, claramente hay una responsabilidad y un deber de poder representar el problema objetivamente. Así que por eso estoy contento de tener esta oportunidad. Bienvenidos una vez más y gracias por hacerme la segunda. Yeah. Faltaba más. Para esta primera edición, el principal objetivo, como lo veníamos hablando recién, atrás de cámaras, es que cuando terminemos de grabar hayan quedado claro algunos conceptos que son básicos, indispensables entender, que queden claros para poder comprender de qué hablamos cuando hablamos de sectas, ¿no? ¿Qué son las sectas? ¿Cómo identificarlas? Y algo que los sociólogos están hablando hoy es de las sectas de alto control y las sectas destructivas. ¿Qué son? Así que a lo largo de esta edición vamos a ir hablando con ustedes y a través de algunas preguntitas vamos a ir construyendo estos conceptos. Como ya lo mencionamos, el fenómeno sectario es un fenómeno sociológico. Así que toda la información que vamos a debatir y analizar va a ser obra de diferentes profesionales, ¿sí? A excepción, de la siguiente, que la siguiente es una valoración mía acerca de la indiferencia que yo percibo que hay en la sociedad con respecto a este problema en particular. Y me gustaría que ustedes me digan cómo lo viven. Yo les cuento cómo lo veo yo, ¿no? Fundamentalmente, cuando me toca como representante legal de la asociación, me toca hacer algún trámite ante algún funcionario, la reacción de la gente confundida, sectas en Argentina, o incluso también cuando tengo que hablar con algún amigo, le quiero contar algo de mi infancia cuando pertenecía al grupo coercitivo, también, ¿no? La gente no tiene ni idea de qué son las sectas. ¿Cómo lo viven ustedes a esto? ¿Me pasa solamente a mí? No, ahí estás en lo correcto, como que es una cosa ambivalente, ¿no? Porque está eso, el desconocimiento, y por otro lado, cuando uno cuenta ciertas situaciones, como que no te creen, ¿no? Como que es una mala experiencia tuya, te habrá pasado solamente a vos, no le debe pasar a los demás que están dentro de ese grupo. Entonces, como una revictimización. Pero bueno, uno trata de manejarla y sobre todo cuando pasó el tiempo y cuando lo hablaste con muchas personas, como que reaccionás de otra manera por ahí, ¿no? Como que al principio por ahí te puede afectar y ya después entendés que es un tema que no
que no se habla, que no se conoce. Que no todos lo entienden, pareciera. Claro. Hablando de sectas, a mí me pasó que le comentaba a mis compañeros de trabajo que estoy en un grupo nuevo y mucha gente por ahí piensa que las sectas en realidad no existen o que son como un mito. O cuando se le habla de sectas como que no saben bien qué es. Sí. Sí, efectivamente. Yo lo que percibo es mucha confusión en la reacción de la gente. Y si ustedes se ponen a pensar, es lógico esta indiferencia, como que me suena el problema, pero ha de ser algo que pasa en otros lados, acá no pasa. Creo que se debe mucho a la falta de información clara que hay. La poca representación, como lo mencionamos hace un rato, somos la única asociación en Argentina que está trabajando con este objeto social. Falta representación de este problema. Bueno, hace unos años el activista Pablo Salum tenía activa una asociación civil, si la memoria no me falla, se llamaba algo así como Librementes, Asociación Civil de Ayuda a Víctimas y Familiares de la Grupo Dependencia, que bueno, trabajaba con este problema sectario, ¿no? De dar ayuda a las víctimas. Muy sutil el nombre. Un poquito largo, pero bueno, al día de hoy, esto fue hace aproximadamente 15 años, hace más de 10 años atrás, al día de hoy esa asociación civil está desactivada y quedó el programa de él, el canal de él, que es por el medio de lo cual él hace activismo. Mismo faltan profesionales en Argentina especializados. Sí, de todas las áreas legales también. Especialistas, ¿no? Eso. En control coercitivo. No es como en otros países de Europa que hay especialistas en el control sectario. Acá había un abogado, el doctor Navarro, una eminencia, mucha experiencia también trabajando con y para grupos coercitivos. Pero bueno, ahora es un señor de 80 años, está jubilado. Así que creo que básicamente ese es el principal problema que tenemos acá en la sociedad argentina, ¿no? La gente, al no tener una clara representación, una representación objetiva del problema, claramente no puede dimensionarlo, identificarlo, mucho menos al problema. Así que bueno, con el objetivo de poder explicar de qué se trata, es que hicimos este programa. ¿Sí? Y es indispensable, ¿no? Para poder introducirnos, desmontar unos conceptos relacionados a las sectas, los estereotipos y los prejuicios, ¿no? Que son conceptos o cosas que pueden influir en nuestra percepción de la realidad. Y acá les voy a pedir asistencia a Marce, si es que me puede buscar en Google. Si pone la palabra secta en la sección de imágenes, nos muestra la primera imagen que le sale cuando pone sectas, porque ese es el estereotipo que predomina en la gente, ¿no? O sea, se entiende como estereotipo la imagen generalizada que las personas tienen de una cosa, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Bueno, eso es lo que la gente se le viene en la cabeza inmediatamente cuando escucha la palabra secta. Claro. Y nosotros que somos sobrevivientes sabemos que no se ve así. No necesariamente. No, pero a ver, puede verse así, claramente, pero la mayoría de sectas no tienen esa imagen. Claro. Por eso tienen el preconcepto de que no van a terminar en un lugar así, porque dicen, si veo esto, salgo corriendo. Claro. Pero es justamente como... Exactamente. Son simplemente estereotipos. Y son estereotipos que están muy utilizados y son muy explotados en la industria del cine, ¿no? Y la mayoría de la gente, el acceso, el acercamiento que tiene a las sectas es a través de la pantalla. Entonces es lógico de que se vaya perpetuando, ¿no? Este estereotipo en la mente de las personas. Claro, y algo muy ligado al estereotipo está el prejuicio, ¿no? Seguramente estos grupos de personas que vimos recién en la pantalla deben estar haciendo algún ritual satánico, algo ocultista. Claro. Sí. Ese es el prejuicio Claro. que hay, ¿no? Si no es judeo-cristiano, está mal.
Y es una Claro. secta. Claro, bueno, es muy interesante ahora cuando empecemos a hablar de la historia de la secta, vamos a poder entender más en detalle de dónde viene el estereotipo. Claro, ¿no? perdón, ¿no? ¿Qué parte de ese estereotipo sí es acertado y qué parte no, ¿no? Porque hay algo. O el estereotipo que predomina ¿Por qué se construyó? por la palabra Claro. misma. Claro. Lamentablemente hoy en la actualidad la gente está confundida con esto, ¿no? De los prejuicios y los estereotipos de la secta. Y creo que vale la pena mencionarlo y aclararlo, ¿no? Que cuando nosotros estamos hablando de secta no nos estamos refiriendo a grupos que expresan su fe de manera poco convencional o diferente. Claro. Ujú. Porque lamentablemente hoy se ve, ¿no? Que parece increíble, después de 150 años que tenemos leyes en Argentina que nos permiten adorar de la manera que nosotros querramos, a quien nosotros querramos y pensar lo que nosotros querramos, se siga persiguiendo o se siga atacando a las personas de que efectivamente tienen un Dios diferente o expresan su espiritualidad de una manera poco convencional. Claro. Y se alegan de que esos grupos son sectarios. Pero no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? ¿Quieres decir algo? No, yo creo que cabría meter la definición de secta ahora para ver que no tiene mucho que ver con las formas de adorar que tiene la gente. Exactamente, sí, vamos a ver la definición de secta, sí, pero que quede esto resaltado. No son determinantes las prácticas ritualistas. Claro, que queremos separar que no nos metemos, o cuando hablamos de sectas, necesariamente de la creencia o la práctica religiosa, No sino tiene absolutamente otra nada que cosa. ver. Claro. Bueno, antes de pasar al tema de la definición, para entender el concepto, ¿no? Y hasta qué punto el fenómeno sectario es un fenómeno que está preocupando a los estados de muchos países, que anualmente se cobra muchas vidas. Y efectivamente no se trata de estos grupos que expresan, o minorías religiosas, no se tratan de minorías religiosas. Bueno, la definición, para confundir más, habla de eso, que son grupos religiosos, por ejemplo. Perdón. Grupos que se apartan de la doctrina que se considera ortodoxa, o que es una comunidad de carácter espiritual. ¿Esa es Dirigida por un la líder. definición? Claro, la definición es esa. Perdón. Entonces, partiendo de acá, tenemos como muy chiquito el tema de lo que puede llegar a ser una secta. Por definición. Por definición. Claro. Sí. Sí. Bueno, es muy interesante. De hecho, esa definición quedó desactualizada. Es muy interesante lo que sucede con el fenómeno sectario más a mediados del siglo XX, ¿no? Cuando las sectas empiezan a diversificarse, ¿no? Y empiezan a agregar o a mezclar otros elementos más allá del religioso, elementos psicológicos, pseudocientíficos, y empiezan a aparecer otras sectas que no son religiosas. Entonces, esto es para terminar de entender de que cuando nosotros estamos hablando de sectas, no necesariamente estamos hablando de grupos religiosos. Claro. Igual esa confusión se puede dar porque vieron que uno dice secta comúnmente y no tiene una acepción muy positiva, que digamos. Claro. Como que se toma como algo peyorativo. Esto viene porque la iglesia empieza a usar el término sectario para los herejes, Claro. o los cismáticos, que eran los herejes, eran los que no aceptaban las doctrinas de la iglesia, y los cismáticos simplemente desobedecían. Entonces estos dos grupos se los consideraba sectarios. Entonces todos los idiomas que tradujeron, el portugués, el inglés, el alemán, secta, tiene una carga peyorativa negativa ¿Atribuida por quién? por la iglesia Ahí católica. está. Entonces, O sea, en el mismo sentido de que la Iglesia Católica atribuyó las investigaciones de Galileo Galilei diciendo que eran herejes. claro, En ese mismo sentido. porque se apartaban de lo que la iglesia decía que esto es la verdad.
Exactamente. Listo, vos no consideras que esto sea la verdad, sos hereje, sos sectario. Ahí está. ¿Estos grupos tienen otra manera de expresar su fe? ¿O son sectas, son herejes? Claro, incluso hoy por hoy, cuando un grupo cristiano, por ejemplo, dice, no, yo tengo la verdad, el resto son sectas, es como esa carga negativa que le cargó la Iglesia Católica al término. Claro, como algo que no sea auténtico o falso. Claro. Es muy interesante la historia de la palabra secta, el vocablo, el origen. ¿Vos lo tenés ahí? Claro, en sí como que no hay una exactitud, pero podría pensarse que el origen etimológico viene del latín sequi o sectus, son dos palabras diferentes. Sequi sería seguir a alguien y sectus sería cortar o desgarrar. Y en sí, hablando de los grupos que se van de grupos que ya estaban establecidos, sería como una persona, la siguen, abandonan el grupo original, entonces se cortan, como decimos nosotros normalmente. Ahí está. Esa es la idea etimológica del término. Claro, que en primeras nos aporta unas características de las sectas, ¿no? De las sectas como un grupo contestatario, como un grupo que se separa de otro más grande, Ajá. que tiene un líder, que sigue un líder. Exacto. El primer término que es aquí es seguir a alguien. Ahí Para está. empezar. Ahí está. Pero no tiene ninguna connotación negativa. No, El origen objetivamente de la es, palabra. Claro, comunicar qué sería o cómo haría, cómo funcionaría este grupo. Ok, o sea que nosotros ni en el origen de la palabra ni en la definición encontramos cualidades negativas. No. Entonces, ¿por qué está el mito de que es una mala palabra usar la palabra secta? Porque hay gente que dice que no hay que usarla. Ya de por sí, tal vez no usarla estaría ocultando una realidad que estamos tratando de mostrar ahora. Claro, pero es un hecho, ¿no? De que hay mucha gente, de hecho está el tema, ¿no? Es como un debate, digamos. Sí. Y se reemplazó por nuevos términos, como grupo de Claro. alto control mental, grupos coercitivos. Sí. No, calculo que porque si vamos, como decíamos, a la definición queda corta. En realidad no tiene algo negativo, pero se queda corta y entonces, y como la gente ya tiene ese prejuicio que decíamos, esa imagen de la secta, es como que le quita peso utilizarla tal vez. Sí, Sí, también no es favorable para lo que es la prevención, porque si ya secta se relaciona con que sí o sí tenés que creer en Dios, por ejemplo, ya estaría en un error. Claro. Porque en realidad habla de grupo de personas que siguen a y puede ser cualquier cosa. Claro, el Claro. ámbito de la Sí, filosofía, exacto. la ciencia. claro. Sí, o sea, claramente, ¿no? El tanto tiempo de darle mal uso a la palabra generó esto. Claro, en sí, o sea, ¿no? puede ser forma de vida, manera de pensar, norma de conducta, partido político, escuela filosófica y facción religiosa, que es la que encontramos en la definición de la RAE. Todas estas podrían responder a secta. Claro. Así que es una palabra con muchas acepciones. La carga negativa ya explicamos que viene de la Iglesia Católica. Y Claro. bueno, Exactamente. Y bueno, ahí está, es muy, pero muy interesante. Todo me parece muy interesante. muy interesante, sí. La historia contemporánea, ¿no? De la palabra secta, ¿no? Del vocablo. Claro, ya después, o sea, la Iglesia Católica tuvo herejes. Me refiero a cuando el sociólogo Weber empezó Claro, sí. a hablar de sectas. Algo más moderno. Claro. Surge con Weber, ahí por el 1900, pongámosle que hizo sus obras cuando tuvo 30 años. 1900, y él usó la palabra secta para hablar de en oposición a la iglesia. O sea, iglesia por un lado, secta por todo lo que no es la iglesia. Ok, bueno, es clave entender de que este personaje, Weber, que estamos mencionando, era un sociólogo, era economista, politólogo, y él utiliza este término, este vocablo, sectas,
para referirse a un grupo de personas que él estaba observando, ¿no? Algo que estaba ocurriendo en la sociedad en la que él vivía, ¿no? Y él utiliza sectas para nombrar a estos grupos, que se diferenciaban de la iglesia. Nosotros dijimos, ¿no?, la historia contemporánea de la palabra secta, porque en la edad contemporánea esta persona, este chabón... Weber murió en 1920, así que su obra es sí, antigua ya para esta época. Claro, es entre 1700 y 1800. Fue el primer, o sea, en esta época en la que nosotros vivimos, que utilizó esta palabra secta para referirse a un grupo de personas, pero él lo que estaba haciendo es identificar grupos que estaban saliendo de la iglesia, que tenían características diferentes a la iglesia. Él estaba viendo que de repente surgían grupos voluntarios, que eran exclusivistas, que tenían líderes carismáticos, que no era como la iglesia de repente que uno heredaba, ¿no? Sino que estos grupos, él notaba de que la gente se adhería por cuenta propia, que eran voluntarios, y que por la otra parte estos grupos no eran como la iglesia, sino que eran como más exclusivistas, como que no permitían a todo el mundo, que tenías que poder llevar la doctrina del grupo, que era estricta, era muy limpia, pura. Marcaba tu código de conducta. Exactamente. Entonces la gente que se adhería a estos nuevos grupos que Weber empezó a identificar, empezó a sentir un gran sentido de comunidad, ¿no?, al implementarse, al adoptar estas doctrinas, al seguir un líder. Llamó mucho la atención a este sociólogo, entonces él pudo diferenciar que dentro de las religiones estaban surgiendo este tipo de grupos. Y los nombró sectas, utilizó este vocablo para utilizarlo, secta. Pero en ningún momento este sociólogo tuvo la intención de agregarle una connotación negativa o hablar mal de estos grupos que estaban surgiendo en la sociedad. Él simplemente los estaba estudiando y los quiso identificar. Por eso utilizó la palabra secta. Es muy... Todo lo que viene después de toda esta connotación negativa de la palabra secta, no se la dieron los profesionales. Se la dio justamente, como estábamos hablando, la Iglesia Católica y los países en donde la Iglesia Católica era Estado, ¿no? Entonces, todo grupo que no sea el catolicismo era una secta o era un grupo hereje. Pero bueno, como dijimos, esto fue entre 1700 y 1800. Weber 1920, que nos dejó. Exactamente. Y otra aclaración por ahí que hay que hacer es que muchos dicen, bueno, no es una secta porque esta religión está registrada legalmente, por ejemplo. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Habla acerca de las características que comentaba Isaac y Marcos, que se comportan de una manera distinta, que tienen unas dinámicas diferentes. No tiene nada que ver el registro legal, digamos. Claro, exactamente. Bueno, acá es cuando yo disocio o me pierdo y ustedes me tienen que volver a traer de lo que estamos hablando. Acá es cuando tenemos que empezar a diferenciar lo que es solamente secta como definición, lo que la carga negativa que le dio la Iglesia Católica y claro, después cómo lo usó Weber, para empezar a hablar de otro fenómeno que se da después de Weber ya, 30 años después tal vez, en los 50, 60, cuando empiezan a surgir grupos sectarios que hacen daño. Sí, eso es exactamente ahí donde me había quedado, ¿no? De Weber, que hace esta diferenciación, ¿no? Y utiliza, ¿no? Identifica a las sectas. Claro, y tengamos en cuenta que la información que fluye tan libremente hoy por hoy, a la que la mayoría podemos acudir, no era tan sencillo antes. Claro. Y tal vez ahora que podemos analizar este fenómeno sectario, es más fácil darse cuenta de qué grupos sectarios tal vez sean destructivos y qué grupos solo responden a la definición de ahí secta. De ahí vamos desde a poco acercándonos a ese punto. Es importante el identificar esto, ¿no? El tiempo que pasó, ¿no? En la historia, en las cosas, los acontecimientos que ocurrieron
en la historia, que sin duda marcaron el destino de la humanidad, como decir, ¿no?, las grandes revoluciones, las guerras, cómo la sociedad se fue definiendo y marcando por estos eventos. Asimismo también el fenómeno sectario fue cambiando. Y eso que mencionaba Marcos recién, que sucedió a mediados del siglo XX, cuando se empezaron a incorporar otros elementos que no eran religiosos a las sectas y se empezaron a diversificar y empezaron a aparecer sectas empresariales, empezaron a aparecer estas sectas políticas, pseudocientíficas. Entonces, en la medida que se fue diversificando estos grupos, también sucedió que se fueron radicalizando más y haciéndose más extremistas. Claro. Yeah, no sé si querían arrancar ya con el tema de la estructura. Sí, es que sí. Ahí, ¿cómo identificamos? Sí, bueno, básicamente por la estructura y la conducta del grupo, ¿no? La estructura, yo no tengo acá lo que, para citar lo del, lo voy a decir mal, Hassan. Sí. Steve Hassan. Sí. No sé si se pronuncia así el apellido, pero bueno, que es conocido en el ámbito porque es un sobreviviente también de una secta que escribió más de un libro y que incluso creó el modelo Byte, que es bastante conocido, como para saber cuándo hablamos de secta, ¿no? Él es consultor psicológico y bueno, sobreviviente, ¿no? Y se dedicó a estudiar y especializarse más en las sectas en general. Y bueno, lo que nos menciona él es que la estructura es básicamente piramidal, ¿no? Está el líder, que es autoproclamado, luego están por debajo las personas cercanas al líder, que son quienes tienen responsabilidades o privilegios, según cómo se les llame dentro del grupo. Y bueno, y por debajo, la base, serían los adeptos de a pie, ¿no? Y bueno, después se le hace la diferenciación de, o sea, esto para hablar de secta, pero claro, ya podemos empezar a hablar de sectas destructivas, que es las que nos preocupan más. Claro, es que eso, cuando se empiezan a diversificar, los sociólogos introducen este término, sectas de alto control y sectas destructivas, que son algo que aparece, ¿no?, en el juego nuevo. Entonces, sí. Se me hace como parecido a lo que analizaba Weber de la exclusividad, de lo que es tener los mismos modelos de conducta por las doctrinas. Sí. Esas cosas permanecen. Pero más tóxica. Y más radicalizado también. Claro. Sí, sí. Y bueno, yo encontré una definición en una tesis de José Miguel Cuevas, que es doctor en Psicología Social de la Universidad de Málaga. No sé, ahí presentó esta tesis. Y bueno, y cita él una definición de secta destructiva que es de un consenso de varios especialistas que se hizo en un congreso de una ciudad de Estados Unidos, Wisconsin. Ohio. No es Massachusetts, es Wisconsin. Es Wisconsin, igual se lee igual. Así que, bien, sí. Ok. Bueno, y la definición sería movimiento totalitario presentado bajo la forma de asociación o grupo religioso, cultural o de otro tipo, Ahí está, que exige una devoción o dedicación a sus miembros, a alguna persona o idea, empleando técnicas de manipulación, persuasión y control destinados a conseguir los objetivos del líder, provocando en sus adeptos una total dependencia del grupo en detrimento de su entorno familiar y social. Sabía que esa palabra no me iba a salir. Detrimento. Gracias, Marcos. Bueno, y yo quería más o menos explicar, porque todas esas palabras son muy rimbombantes y decimos, ¿qué? ¿Qué? Claro. Bueno, creo que nosotros, porque estamos medio empapados ya en el tema, es que... Nada, ¿qué sería esto básicamente? Bueno, sigue la estructura que decíamos, el líder carismático, autoproclamado. Acá aparece lo que es una persona especial, que tiene canal directo con Dios, ¿no? O es inspirado por Dios, o depende... O tiene la posta, la solución, claro, o lo que sea. Sí, tiene alguna característica que lo hace especial o elegido, y por eso es el líder, ¿no? Bueno, su autoridad no debe ser cuestionada, y se exige obediencia ciega.
ni criticada, ¿no? Esto que no existe el pensamiento crítico dentro del grupo coercitivo sectario. Es muy loco que vos lo estás diciendo y uno que estuvo en una secta reconoce que esto pasa dentro de las sectas. Que no te dejan criticar al líder. Claro, y que encima uno lo ve y no es solo de donde uno salió, sino que hay otras y repiten este patrón de ¿cómo sería? La estructura de una secta. Sí, podríamos incluso agarrar un grupo, que no lo vamos a hacer, o tal vez más adelante. Todavía no. Agarrar 10 al azar. Uno, no sé, espiritual, otro comercial, otro de crecimiento personal, que también a veces está muy en auge, el coach y todo. Bueno, se me fueron, ¿no? La New Age también, que también está... Bueno. O los partidos políticos también son muy cerrados y radicalizados. Igual creo que no habría que confundir radicalizado con secta, pero tienen que ver, digamos, no necesariamente un grupo... Es una característica. Lo extremista, querés decir que es una característica. Sí, eso también es una cuestión que es bastante válida para el debate, ¿no? Que si bien a primeras esta estructura que vos mencionás de un líder carismático con cualidades, gente que lo sigue y una ideología, es una fórmula que se ve en todos lados, de hecho, y que existe y que movimientos de todo, empresas, siempre tiene alguien con una buena idea, con gente que le guste la idea. Entonces, ¿cuál es la línea que separa lo saludable y lo que no es saludable? Un grupo, un movimiento legítimo y un movimiento que tiene estructura de secta. Claro. Bueno, hay otras características, ¿no? Que es el tema de la persuasión coercitiva, ¿no? Digamos que es la clave. Y cuando hablamos de secta destructiva, generalmente estamos hablando cuando la personalidad del adepto cambia radicalmente, ¿no? Se cambia todo lo relacionado a uno como persona, ¿no? Los intereses, el trabajo, la familia, las relaciones sociales. Una vez que una persona es captada por una secta, va a haber cambiado radicalmente su identidad como persona, ¿no? Va a cambiar y va a ser siempre relacionada con el grupo en cuestión, ¿no? Bueno, eso es lo que deben haber visto los familiares de mi papá cuando mi papá fue reclutado, porque abandonó completamente todos sus gustos, sus pasiones y se metió en la secta, cambió por completo. Claro. Que es algo que se replica, ¿no? En todas las... Claro, y esto justamente por razones que una es tener poder sobre la persona, sobre la mente de la persona, ¿no? Esto es lo problemático de este tema, que interfiere en la voluntad de la persona. Entonces es como que es más solapado todo el delito que pueden cometer, ¿no? O sea, estos grupos terminan cometiendo delitos de fraude, delitos económicos, muchas veces sexual, incluso de cuando se infiltran en la salud también. Y todo esto es como que son delitos que se pueden solapar con esto de que ellos tienen la voluntad de la persona, ¿no? Ya la tienen coercionada, entonces claro, la gente o los profesionales incluso dicen, no, pero esta persona nadie la obligó a hacer esto, ¿no? Claro. Fue por su propia voluntad, donó su casa, no sé. Volviendo a lo que es el tema de la captación, que mucha gente dice, bueno, a mí no me va a pasar porque primero o no creo en Dios, bueno, ya ahí sacamos esa idea porque también hay sectas de todo tipo, como decía Sara. Y con respecto a la situación de la persona, muchos dicen, bueno, yo no sé ser tan tonto, tan ingenuo de meterme en un lugar así, yo si veo algo me voy, o qué sé yo. Claro. Pero en realidad, por lo general, las personas que son captadas están en una situación de vulnerabilidad. Sí, justamente... No. Hay una psicóloga que se llama Vanessa Viqueira, que es española, y es psicóloga y forense, o psicóloga forense, las dos cosas. Y que, bueno, toca el tema y menciona, ¿no? Bueno, la pregunta que yo quería hacer justamente es, si nosotros estamos diciendo que es un grupo cerrado, que el líder es autoritario, que no se permite críticas, escuchamos todo esto y decimos, ¿a quién se le ocurre? Claro, yo veo esto y salgo cagando. Claro, tal cual. Bueno, Beep. Justamente... Pip. Bueno, no. Claro. Sí. Bueno, justamente lo que decía Dani.
acá entramos con otro prejuicio relacionado con las sectas, que quien está dentro de una secta es porque es, no sé, es Tonto. ignorante, sí. Sí. Como que tiene que ver con la intelectualidad de la persona y justamente, como ella decía, tiene que ver con la vulnerabilidad psicológica o emocional de la persona, ¿no? Generalmente si uno pregunta a gente, bueno, que haya entrado y salido, ¿no? Porque el que entró no te lo va a reconocer probablemente. El que sigue ahí adentro. Claro. Pasó algo en su vida o estaba en un momento especial de su vida, que puede ser que haya perdido a su querido. En la asociación también tenemos a Guillermo, que nos había comentado que él había perdido a su papá y era muy unido a su papá, y ahí fue como lo reclutaron en ese momento. Y bueno, lo que hace esta psicóloga es mencionar una serie de factores, ¿no? Dice que también la etapa de la adolescencia es una etapa muy proclive a ser, bueno, vulnerable por el tema de que está la persona en formación y en proceso de maduración y está buscando también su lugar en el mundo, está viendo qué le interesa. Claro, y los grupos estos sectarios que son dañinos suelen ser atractivos en su mensaje inicial. Sí, eso justamente era lo que quería agregar, ¿no? De más allá de estas situaciones vitales, personales de cada uno, que pueden dejarnos en una situación más susceptible de ser captados, hay que reconocer que las sectas reclutan a las personas cebándose en las necesidades intrínsecas de los seres humanos. El querer estar bien, el querer verse bien, el querer tener una mejor relación de familia, más plata, el camino hacia el millón. O sea, todo lo que, para todo, Claro, sí. O las entremos necesidades de las personas. en la cuestión grupal, uno solo no puede vivir. Entonces, formar parte de un grupo, tener un grupo de pertenencia también es un enclave, Claro. para no querer salir de una secta o para no poder salir directamente cuando uno ya está dentro. Sí, claramente, ¿no? Pero estas son todas cuestiones que como mencionaban, no es, todas las personas son potencialmente susceptibles a ser reclutadas. ¿Sí? No depende de la intelectualidad de las personas. Bueno, y lo que mencionaba Marcos también en un momento, ¿no? El tema del atractivo, ¿no? Y lo que sucede es que la secta, o las sectas destructivas, el grupo coercitivo, a veces se puede comparar mucho con un tema que está muy, muy entendido en la sociedad, que es el tema de las relaciones, como se le dice, tóxicas, ¿no? Cuando estás con un manipulador. Bueno, ahí ya se sabe cómo esa persona es, ¿no? Que generalmente aleja bueno, hablo de mujer porque eso se da más, ¿no? La aleja de su familia, de sus amigos, Porque te quiere. Que al principio de la relación es el novio perfecto, pareja perfecta, vamos a decir. Te bombardea de amor. Claro, ¿no? Se usa, ¿cómo es la expresión en inglés? Love bombing. Ahí está. Y bueno, quiere decir que al principio es así, todo un cuento de Disney. Disney. Ay, no se pueden decir marcas, no. Y bueno, y después, claro, oculta, ¿no? Y nosotros que estuvimos dentro de una, sabemos que es así, porque muchas veces cuando nosotros íbamos a reclutar, nos decían, mira que no le expliques esto, explícaselo así, porque no lo va a entender, ¿no? Claro. Si vos le decís esto, va a salir corriendo. Entonces Sí. había un mostrar una parte y la otra parte cuando ya estás bastante metido. Mostrar el Sí, sí. retrato feliz y después en otro momento le vas a mostrar a tu abuela con cáncer. Eso todavía no está listo. Incluso esto de cuando llegaba algún miembro nuevo, de mostrarse muy... Sí. Amoroso. Sí, muy Claro, pero la amoroso, gente muy viene incluido. buscando amor. Esas son todas características que manifiesta un grupo sectario, con conducta sectaria, un Claro. grupo con características tóxicas, como la comparación que vos hiciste, ¿no? De una pareja tóxica. Claro. Y bueno, entonces volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cómo es que alguien es reclutado? Bueno, porque la secta se muestra de manera atractiva.
ofrece, como decían ustedes, cosas que todos necesitamos, un lugar de pertenencia, un propósito. O sea, ¿a quién no le pasa que dice, ¿para qué carajo? ¿Para qué vine acá? Yo voy a hacer Tengo 35 años que vine. Claro. Y bueno, y te ofrece porque te dicen, mira, De todo. yo sé, claro, sí, De todo te el ofrecen, propósito sí. de la vida es este. Sí. Si haces esto y lo haces bien, vas a ser feliz. Claro, y si no lo haces, vas a estar buscando en otro lugar donde ya sabemos, te estamos diciendo que no lo vas a encontrar. en otro Sí. lugar. Esa es otra característica. Lo que está dentro del grupo es lo correcto, es la verdad absoluta. Eso es una característica primordial que no mencionamos. Lo mencionaste cuando dijiste que el grupo era totalístico. Bueno, pero claro, explayándonos un poco más, siempre la idea o la doctrina del grupo va a ser absolutista, que no va a haber un ida y vuelta, un cuestionar, Claro. interpretar. No, eso ya está interpretado y pensado por el líder o grupo de líderes, porque también sepamos que a veces es más de uno, como de donde salimos nosotros. Una elite. Claro. Y bueno, y el grupo siempre es como que tiene una verdad que el otro no tiene. Claro. También, ¿no? Como que y siempre está el nosotros contra ellos, ¿no? Si el que está afuera, si no logra ser reclutado, es alguien que está mal y o que no entiende o que no fue tocado por... Claro, es con esta idea, ¿no?, que vos dijiste, absolutista, de que la doctrina es perfecta para todo, es la respuesta para todo y que por eso no se puede cuestionar y se puede criticar. Y cualquiera que no comparta la doctrina, como es absolutista, está mal, es el enemigo. No lo va a entender, no lo entiende. Y te va a hacer mal. Te va a Maldad hacer mal. intrínseca tienes. No Claro. acepta la Entonces doctrina. ahí se va perpetuando, ¿no? Se va consolidando la estructura sectaria. Y la pertenencia al grupo, ¿no? Porque si todo lo de afuera es malo, tengo que estar con el grupo. Y si no estoy con el grupo, estoy mal. Claro. Eso. Y ni Sí, hablar sí. de las personas que nacieron ahí y no saben cómo es el afuera. Entonces, Sí. bueno, me quedo acá que ya lo conozco, tengo un sentido de pertenencia y demás, pero bueno, Es que- podemos saber que... Sí, No es tan bueno hablemos que- de las fobias, ¿no? Que son las que se implantan en las personas para que no abandonen el grupo. Creo que será un tema Viene que ahora. profundiza Daniel. Claro. Bueno, entonces sin más preámbulos, Daniela, ¿qué tenés? Bueno, Mostranos todo. No, eso. Dispáranos con tema, conocimiento. El tema es ese, ¿no? ¿Es un mito? ¿Es real? ¿El control mental existe? El control mental existe. Y de por sí, el control mental no es un delito. El tema es lo que sucede a raíz de ese control mental. Como mencionaba Sara hoy temprano, pueden, qué sé yo, una persona asesinar a gente o haber suicidios masivos, robar, incluso prostituirse. O sea, en sí el control mental no es un delito, pero sí puede derivar en que otras personas cometan delitos. Y ahí está el problema. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo llega una persona a...? Debería ser un delito, ¿no? El control mental antiético. Y está en debate. Va a estar un poco complicado porque, bueno, de por sí no es un delito. Sí, lo que se puede penalizar, digamos, es lo que sucede después. Esto de el trabajo gratis. Muchas personas que están en estos grupos coercitivos dedican un montón de tiempo en lo que es estar dentro lo de sabremos. dentro de este grupo y además captando también a otras personas. No, pero vamos a ver primero cómo se llega a eso. Primero vamos a hacer una diferencia que es la de lavado de cerebro y lo que es control mental. Dale. Por ejemplo, en el lavado de cerebro la diferencia que hay es que la persona a la que le están lavando el cerebro sabe que le están lavando el cerebro. Cosa que no pasa con lo que es la reforma del pensamiento o el control mental. Entonces, la persona que intenta doblegar a un prisionero, por ejemplo, porque esto del lavado de cerebro en realidad es una técnica que usaban en China. Claro. Para cambiar, entre comillas, la postura política que tuviera una persona. Entonces, en este caso, la persona ya estaba prisionera, ya la estaban torturando, que las torturas pueden ser desde privación del sueño, menos comida o directamente la ausencia de comida y demás. Entonces, el objetivo era que esta persona cambie,
pero esa persona sabía que estaban queriéndola cambiar. Entonces probablemente lo que fuera a suceder si no aguantaba toda esa tortura es que sí cambiara, pero una vez que se alejara de esa persona, ya está. O sea, porque no cambió su pensamiento, sino que fue obligado. Sí. Claro, por eso yo mencionaba, ¿no? Al inicio cómo el escenario de las sectas se vio muy afectado o cambiado, ¿no? Por las guerras. Que estos procesos que vos estás mencionando del lavado de cerebro son procesos que se desarrollaron en tiempos de guerra. Exacto, pero era una persona desconocida la que lo ejercía. Y era en un contexto, como vos decís, de guerra. Claramente uno estaba prisionero y claramente lo estaban torturando para cambiar. Pero en el caso del control mental, no. La persona ni siquiera se da cuenta de que está siendo controlada. Porque por lo general viene o de algún familiar que ya estaba dentro del grupo, algún amigo, algún conocido, gente agradable, que era como decía Sara, gente bien vestida, correcta, que no dice malas palabras. Justo. Que no fuma, que no toma. Entonces vos decís, wow, si están re bien. Tengo que creerle. Me había notado eso, de que quien te recluta generalmente es un familiar, un amigo. Entonces vos no desconfías. Vos decís, esta persona me quiere, no va a hacer algo para que a mí me vaya mal, ¿no? Entonces también está ahí. Pero esa persona también fue captada. Sí, pero no lo sabemos a ese momento. Y bueno, entonces la idea de este control mental es, primero, para controlar mentalmente a una persona, la persona tiene que dejar de existir. Esa es la realidad. Lo primero que le quitan es toda su red de apoyo, como decía Sara anteriormente, todos tus valores o todo lo que rige tu vida cambia. Salvo cuando nacen ahí adentro, que ya... Te lo meten de uno. Exactamente. No sabremos. Qué fuerte, ¿no? Lo de si estás captado ya después de cuando maduraste como persona, que te borren todo. Y imagínate que vos ahora tenés que responder a este líder o a este grupo. Ya la música que escuchabas, si no es permitida por este grupo, ya no la escuchas más. Si te gustaba arreglarte de cierta forma, ya no lo haces más. O sea, todo lo que va en contra, de este grupo está mal, entonces vos ya no lo puedes hacer. Entonces, toda tu personalidad cambia, o sea, ya a nivel exterior empieza el cambio, digamos, con respecto a la ropa, la vestimenta, la forma de hablar, con quién te juntás, a dónde vas, ¿no? Claro, todos estos cambios son de a poco. Son graduales. Se van haciendo de forma gradual a medida de que el recluta va participando en los programas de adoctrinamiento. Claro. Exacto, porque al principio obviamente te muestran la mejor parte, vas, te sentís cómodo y después de repente todo tu sistema va cambiando. Y como están de a poco no te das cuenta. Y como hay gente agradable y gente que te llevó porque nada, te quiere o te ama, lo que fuera, ya después es bastante tarde, ¿no? Y con respecto a lo que vos hablabas anteriormente acerca de las fobias, ¿no? La forma de manipular, ¿no? Este miedo extremo, o sea, este sentimiento de culpa, de bueno, si yo me voy acá me va a pasar algo, ¿no? Muchas religiones, grupos coercitivos o sectas destructivas, lo que hacen es enseñar que ellos van a sobrevivir nada más, todos los demás van a morir. O sea, si vos te vas de acá, te morís, básicamente. Suena fuerte, pero literal eso te dice. Exacto. O le va a pasar algo a algún familiar tuyo, o a vos te va a pasar algo. Vas a morir de sida, básicamente. Salís de acá y yo estaba evitando decir un montón de cosas que no son muy monetizables. A mí me lo dijeron, sí. Sí, o sea, claramente o no vas a ser feliz y nadie te va a querer porque afuera todos son falsos. Claro, no hay amigos afuera. Es totalmente lo contrario. Los de adentro son amigos condicionales. A mí me jugaba mucho el tema de el mundo va a desaparecer, se va a destruir en el Armagedón. Claro, a mí me pesaba eso, que mi abuelo no pertenecía al grupo, era la única persona cercana a mí que no pertenecía al grupo. Y yo me acuerdo que sufría un montón, me decía, si viene el fin del mundo y mi abuelo no va a sobrevivir. Está condenado. Claro, yo no quería destruirme. Y aparte era la persona de las que más quería también de mi familia. Que entonces... se salve, claro. Por favor. Bueno, chicos, por favor, acá la docente está tratando de explicar algo importante. Nos vamos por las ramas. Muy largo. Sí, igual es sumamente complejo porque básicamente es tener el miedo todo el tiempo porque todo está mal. Entonces imagínate cómo funciona tu salud mental, tu cerebro, estás en continuo estado de alerta, no solo por uno mismo, sino también el hecho del pensamiento. Eso no hay que pecar ni siquiera de pensamiento, o sea, ya ni siquiera podés pensar, que esa es la idea.
Primero, que no pienses y que simplemente acates todas las órdenes o indicaciones que te dan, que según ellos no te las dan, que uno está ahí libremente y que se puede ir cuando quiera, que en realidad eso no pasa. Acá necesitamos la imagen de Lenny iluminado. Claro, como, los Simpsons. Usted es libre de irse, pero ¿por qué se va? Y como... Exacto, entonces ahí aparecen encima la redefinición de sentimientos, porque el gestionar las emociones también es complejo, porque de repente, qué sé yo, un familiar se va de un grupo sectario destructivo y resulta que el resto no te puede hablar más, pero es tu hijo, pero es tu hermano, Claro, es alguien eso que pasa en amás. las sectas en general. Si te vas de una secta, los miembros... No te pueden hablar. sos un marginado, sos un paria. Pero obviamente la persona que sale sufre, porque es real, pero también el familiar que está dentro de ese ser querido también, solo que la emoción lo tiene que gestionar de otra manera. ¿Por qué? Porque no le puede dar tristeza, ni bronca, ni nada, sino que tiene que decir, bueno, él eligió, yo me tengo que mantener en esta postura, aunque quiera hablarle, aunque lo ame o lo que fuera, para que esa persona el día de mañana vuelva, por ejemplo. Y si por te discriminan, ¿no? por este grupo, lo que fuera, bueno, tenés que estar contento, porque si hablan mal de nosotros es porque significa que nosotros estamos haciendo las cosas si bien. te meten en cárcel, más tenés que estar todavía. feliz. O sea, y si te morís porque no aceptaste una transfusión de sangre, o sea, te fajan y vos tenés que Ya vas estar feliz. directo. Tenés el paraíso asegurado. claro, Claro. un mártir. Un mártir. Era objetiva la cosa, ¿no? Y ya empezamos. El verdadero superhéroe. Y bueno, y ahora aparecen otras cualidades que se valoran más. Por ejemplo, esto de la devoción absoluta, el sentido de lealtad, lo cual es complejo porque ahora resulta que uno está perseguido por sí mismo y también por la gente que lo rodea. Porque si alguien se manda alguna, como decimos, el rector lo tiene que mandar al frente. Claro. Entonces también... Porque si no es cómplice. Exacto. Estoy escuchando como ingredientes perfectos para trastornos mentales. Y sí. Y, a eso vamos. Eso vamos. Vamos De a al poquito. trastorno mental. Porque, bueno, ¿y cómo hace la persona para hacer frente a todo esto? O sea, porque literal es, como dice Marcos, afecta a la salud mental. Porque una cosa es lo que pienso, otra es la que siento y otra es la que hago. Y ni hablar si es un niño o un adolescente que está en plena construcción de su personalidad. Resulta que su personalidad está limitada, porque la realidad de esas personas son limitadas, porque hay muchas cosas que ni por más que te gusten o quieras, tampoco las puedes hacer, ¿no? Entonces lo que sucede es conseguir este control mental con los 3 pasos de control mental que ahora lo vamos a decir, y creando de forma deliberada disonancias cognitivas. Así que vamos a poner un ejemplo para entenderlo. Todos sabemos que robar está mal. Ahora, resulta que el líder de un grupo coercitivo o secta destructiva, no sé, te pide alguna malversación de fondos o lo que fuera, o robar para, no sé, lo que sea que persiga como objetivo. Y resulta que ahora los valores son trastocados y lo que estaba mal está bien. Porque como es para un buen fin, para una buena causa, la persona lo hace. El tema es que está cometiendo un delito y está mal. Pero llega a convencer a la persona de que está bien. Entonces esa persona le hace ruido, sabe que está mal, pero de alguna manera su estructura psíquica lo que hace es nivelar eso. Para Está que mal, pueda... pero no tan mal. Exacto. Claro, Está la verdad y la verdad. y además, Eso. como que respondo a mi líder, que es mi guía a... Claro, y Adiós. de esta manera se va alterando la personalidad del individuo, ¿no? Dejándose sin efecto. Claro, justamente lo que decíamos del poder sobre la mente del líder o del grupo, ¿no? Entonces, es progresivo eso, te cambia cosas triviales, no sé, vamos a decir vestimenta, gustos musicales, ocupaciones, La forma de arreglarte. y para después entrar en la parte de verdad importante, que es como dice ella, donde Chicos, necesitamos cerrar así en 5 minutos. Bueno, voy a hacer Bueno, así como- suprimimos tu parte. No, bueno. Voy rapidito. Igual está relacionado con todo lo que venimos diciendo, nada más que vamos a ponerle un nombre. La primera etapa se llama descongelación, ¿no? Esto que hablábamos de destruir las defensas y de la Los persona. 3 pasos para el control mental. Exacto. El primero es la descongelación.
que le hacen creer a la persona que es libre de decidir lo que quiera, pero en realidad no puede decidirlo por esta realidad limitada que le presenta. Entonces la persona se hunde. O sea, ahí ya deja de existir. El cambio, esa es la segunda parte. Continúa lo que es el proceso de adoctrinamiento, se le da una nueva identidad a esta persona, porque ya no tiene la propia, y en diferentes ámbitos. Puede ser en los seminarios, en los rituales, o viendo videos, grabaciones o lo que fuera. Las asambleas. Entonces, lo que hacen es pedirle incluso que hable con otras personas acerca de lo que es el grupo, ¿no? Y vuelve lo que decía Sara, de no poner en duda nada de lo que diga el líder ni sus propios compañeros, ¿no? Y el último paso sería la congelación. Esto de la nueva identidad, la nueva vestimenta, captar a otras personas. Entonces acá es cuando esta víctima se transforma en victimario. Así que eso, en rasgos generales, ahí lo que se hace es se refuerza la nueva identidad. Y volviendo al tema de qué pasa con las personas que nacen ahí adentro, bueno, hay esperanza. O sea, nosotros también estamos acá porque logramos salir de ese tipo de grupos sectarios. Y va a ser una etapa de redescubrimiento de lo que sí te gusta, de lo que no te gusta, de lo que querés hacer. Exacto. ¿Cuáles son tus ideas también? Porque, no sé, te meten cosas como que después decís, pero esto no es lo que yo pensaba. Claro. Es lo que Y bueno, y un consejo a título personal, y creo que igual todos estamos de acuerdo, cuando una persona, y que de hecho lo recomienda una doctora, esto de si te vas a ir de ese lugar, solamente decírselo a una persona de confianza. ¿Sí? Recuerden que ya para esa altura la persona no tiene sus medios económicos, muchas veces no tienen propiedades tampoco, ni a dónde vivir, ni con quién irse, más si estuvieron desde siempre ahí, y además se le cortan todos los lazos. Entonces, díganlo a una persona de confianza, busquen a la asociación, junten plata, porque por ahí pueden terminar en la calle. Gajes del oficio. Esto es literal. Sí. Chicos, me gustó mucho esta primera edición. Creo que cumplimos con el objetivo de dejar claro estos conceptos. Sí me interesó mucho los 3 pasos para conseguir valerse de la mente de las personas que mencionó Dani al final. El control mental no es un mito, realmente existe. Sí. Y en la segunda edición vamos a aportar casos reales de sectas para ver cómo funciona el control mental en la práctica. Así que bueno, muchas gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima edición. Hasta la próxima. Sí, hasta la próxima.